Vamos a ver los conceptos generales Recording in progress. para que, como la mayoría de ustedes dijeron, la participación en esta optativa es particularmente para tener una noción de qué es medicina forense. Primero, quiero decirles a ustedes que, y algunos lo han manifestado, con respecto al tema de la medicina forense, hoy está permanentemente en los medios de comunicación. Simplemente ver el caso Ángel, este niño de 4 años, que la madre aparentemente le propició golpes, su pareja, y de esa manera ocurrió la muerte. Y si ustedes revisan esa información periodística, que también está bastante difundida en las redes, van a ver que lo que se dice a través de los medios de comunicación es que la medicina forense, a través de una autopsia, va a poder determinar qué es lo que pasó, de qué murió y todas las otras circunstancias que hacen al tema. Es decir, se trata de una medicina que tiene mucha exposición pública, mucha exposición social, tiene mucho impacto en la gente y genera, particularmente la medicina forense, expectativas que científicamente no son ciertas, ya que se tiene una idea que la medicina forense, y a través de una técnica que son las autopsias, es como la caja negra del avión. Es como el avión cuando se accidenta, ustedes saben que tiene una caja negra y esa caja negra aparentemente tiene todo el contenido de qué es lo que sucedió, por qué sucedió ese accidente aéreo, y de esa manera se va a saber de cómo sucedieron las cosas. Esa es la idea que se crea en el inconsciente de la gente. Y esto está cada vez más potenciado por los medios de comunicación, ya que cualquier acción criminal, otro de los casos que ustedes también, estoy seguro, conocen, el caso de este menor que entró con un arma en San Cristóbal en la escuela y mató a otro menor. Y si revisan los primeros días, la autopsia iba a decir cómo sucedieron los hechos. Bueno, esa exposición, desde el punto de vista social, hace que el correlato científico tenga que tener un rigor muy significativo, ya que no solo es la expectativa de la justicia, sino que a su vez es la expectativa de la sociedad. Y por eso lo primero que vamos a marcar en esta introducción es cuál es la diferencia entre la medicina y la medicina forense, para que de esa manera tengamos un real alcance en este tipo de tema, en esta optativa que es la medicina forense. Desde ya, quiero decirles a ustedes que medicina forense no es una especialidad médica. La especialidad es medicina legal. La palabra forense, foro, proviene del Poder Judicial.
El foro es la justicia. Y es el médico que pone al servicio de la justicia el conocimiento que tiene de la medicina legal. Esa es la especialidad médica. Por eso, en esta Facultad de Ciencias Médicas, me toca también la responsabilidad de dirigir la carrera de especialistas en medicina legal, que es donde se forman en esta especialidad los médicos que después, a través de un concurso público, quieren acceder a la justicia, al Poder Judicial, y desempeñarse como médico forense. Yo estuve durante 30 años como jefe del cuerpo médico forense, ya estoy jubilado, pero otro de los docentes de la cátedra, que es el doctor Sebastián Amut, que les va a dar la clase vinculada con abuso sexual y violencia en niños, niñas y adolescentes, él los va a llevar a la morgue judicial, a quienes voluntariamente quieran ir, a presenciar autopsias. Más allá de algunas autopsias que yo les voy a ir mostrando en el desarrollo de esta optativa. Pero lo primero que tenemos que dejar en claro es que cuando se dice el médico forense va a actuar en tal crimen o en tal caso, es el médico legista que está actuando para la justicia. Y por eso se lo llama médico forense. Y por eso hemos denominado esta optativa medicina forense, para ver cómo se aplica la medicina legal, cómo se aplica en la praxis la medicina legal cuando la justicia necesita del conocimiento médico. ¿Para qué necesita el conocimiento médico? Para resolver un caso judicial. Ejemplo, esto que estamos diciendo, un juez que es un abogado no puede hacer una autopsia, no sabe nada, no tiene ningún conocimiento de la medicina como para hacer una autopsia. Entonces necesita el conocimiento de un médico para hacer una autopsia, pero es para resolver un problema de la justicia, no es para atender ningún paciente. Y por eso vamos a ver los modelos comparados. Es decir, vamos a comparar el modelo médico, por un lado, que es lo que conocen ustedes como medicina asistencial, todas las especialidades médicas, excepto tres especialidades, una es auditoría médica, la otra es medicina del trabajo y esta tercera, que es medicina legal, no están en la dimensión de la medicina asistencial. El resto de las especialidades médicas, cuando ustedes dicen traumatología, clínica médica, pediatría, cirugía, cualquier otra especialidad médica, es la medicina asistencial. Entonces, vamos a comparar la medicina asistencial eh, con esta medicina que es la medicina forense, para ver qué cuestiones la hacen distinta a una medicina asistencial eh, en esta proyección para compararla. La medicina asistencial, el acto médico es el examen clínico. Es decir, el acto médico es este examen clínico, que es el encuentro con el paciente. Ustedes saben que la definición de examen clínico es el encuentro con el paciente. Básicamente a través de la forma ambulatoria o en internación. ¿Cómo comienza ese acto médico de la medicina asistencial? A través de la presunción de autenticidad. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes sean médico y cuando venga un paciente y ese paciente le relate un síntoma, supongamos que le duele la cabeza, ustedes no van a verificar si es cierto o no que le duele la cabeza, sino que lo que van a ver es el origen de su dolor,
de cabeza. ¿Para qué? Para después implantarle el tratamiento que corresponda según el diagnóstico y así sucesivamente. Pero no se van a cuestionar si es cierto que le duele o no le duele la cabeza. Eso es la presunción de autenticidad. Es decir, yo presumo que la persona, el paciente, cuando se sienta conmigo en mi consultorio o cuando está en una cama en internación y me relata un síntoma, ese síntoma es porque lo tiene. Y ese síntoma me está indicando que es auténtico. En cuanto a los principios bioéticos, está sustentado fundamentalmente de los 4 principios bioéticos en la autonomía, la no maleficencia y la beneficencia. Esos son los 3 principios bioéticos de todo acto médico de la medicina asistencial. Vamos a ver la medicina forense que nos plantea. El acto médico en medicina forense se llama pericia. Ya vamos a ver qué es una pericia. Pero no es una asistencia. Es decir, no hay ninguna cura de ninguna enfermedad, no hay ningún tratamiento de ninguna enfermedad, no hay ningún diagnóstico de ninguna enfermedad, no hay ningún paciente, sino que en síntesis, pericia es la opinión de un experto que es un perito, que en este caso el experto es un médico, que ante un problema de la justicia necesita la opinión de un médico. Eso es una pericia desde el punto de vista literal. Ya vamos a ir al punto de vista académico, lo que implica una pericia. Pero para entender acá las diferencias entre una medicina asistencial y una medicina forense, lo que hace el médico forense es opinar. Y esa opinión es un acto médico que se llama pericia. Y esa opinión la hace por escrito. Por eso se expresa por escrito a través de una pericia de lo que opina sobre lo que la justicia le pide como opinión médica. Por lo tanto, no es asistencial. ¿Y qué significa que no es asistencial? Significa que la presunción no es de autenticidad, sino que tiene que validar con consistencia y con valor legal el relato. Y vamos al ejemplo que hemos dado para comprender esto. Como dijimos en la medicina asistencial, si un paciente nos dice que le duele la cabeza, le creemos que le duele la cabeza. Ahora, en un acto médico forense, una pericia, si nosotros tenemos una persona que la tenemos que examinar, persona viva, ¿sí? Acá ya no estamos hablando de cadáver, una persona viva, porque hay actos periciales, ya lo vamos a ver, sobre personas vivas. Y supongamos que nos relata lo mismo que hemos dado como ejemplo acá en la medicina asistencial, que le duele la cabeza, pero que ese dolor de cabeza fue producto de un accidente que tuvo y la justicia está investigando el accidente. Nosotros no presumimos que es cierto que tiene el dolor de cabeza, como presumíamos en el acto médico de un examen clínico de la medicina asistencial. Tenemos que buscar evidencias que nos demuestre, por eso es consistencia, que es cierto que tiene dolor de cabeza. Y de esta manera, con esa evidencia científica que es cierto que tiene dolor de cabeza,
es lo que tiene valor legal. ¿Se dan cuenta de la diferencia totalmente abismal entre la medicina asistencial y la medicina forense? La medicina forense parte del principio de la duda. La medicina asistencial, el examen clínico, jamás plantea la duda. Da todo por cierto. Obviamente que estamos hablando en cuanto a síntomas y signos. La medicina forense es totalmente plantear la duda. Ver cierto si lo que parece es. Ese es el lema. Parece que es una cosa, bueno, vamos a verificar que se trata de esa cosa. Parece que tiene un dolor de cabeza, bueno, vamos a verificar si es cierto que le duele la cabeza. Eso es medicina forense. Porque eso es lo que tiene valor legal. La evidencia que demuestra lo que en este caso relata una persona. Y ese es el principio bioético de justicia. Es decir, al verificar si es cierto, con evidencia científica, de esto que estamos dando como ejemplo, que le duele la cabeza, significa que es justo el reclamo que hace esta persona porque ese dolor de cabeza fue producto de un accidente y por lo tanto eso tiene valor legal. Ese es el principio de justicia que está puesto acá en juego en la medicina forense, dentro de los principios bioéticos. No confundan la justicia como organismo del Estado que administra las leyes a el principio bioético de justicia. El principio bioético de justicia es un principio que está vinculado con la dignidad humana, con la equidad, con la igualdad. En este caso es a través de la validación de la evidencia científica que lo que relata una persona lo tiene, ese dolor de cabeza, esto que estamos dando como ejemplo, estamos siendo justos, porque es cierto que le duele la cabeza. Estas son las dos grandes diferencias que tiene la medicina asistencial de la medicina forense. Por eso el foco, hablar de medicina forense, es hablar de pericia. Y es ahí donde nos vamos a introducir para ver qué es una pericia. Ya dijimos, literalmente es una opinión. Por eso hay una ley, que es el Código Civil, que habla de la figura del perito y dice que es aquel sabio, hábil o práctico en una ciencia o arte. El médico, ejemplo. Entonces, el médico es un perito. Cuando el médico es un médico forense, se expresa a través de un documento que se llama pericia. Entonces, tenemos que entender la figura de los peritos, que dice el Código Civil, que son los médicos forenses, y cómo se escribe esa opinión que tiene que dar ese perito, ese experto, en un documento público que se llama pericia. Y este es el concepto general de la medicina forense. Entonces, la medicina forense, el perito, hay tres tipos de peritos. Tenemos los peritos oficiales, los peritos de oficio y los peritos de parte. Es decir, médicos forenses oficiales, peritos médicos de oficio y peritos médicos de parte.
Esa sería la denominación que se utiliza. Todos hacen al ámbito de la medicina forense. Y vamos a ver el grado de responsabilidad de cada uno de estos peritos. Principalmente la responsabilidad general, porque eso es la gran diferencia que tienen los peritos. El perito oficial es ese médico que tiene la especialidad de medicina legal y que a través de un concurso accede a formar parte de la justicia. Pero no solo se desempeña en el ámbito de la justicia, también hay médicos que a través de un concurso pueden formar parte de las fiscalías y hay médicos legistas que forman parte del Ministerio de Seguridad, es decir, la policía. Todos son médicos forenses oficiales. ¿Oficiales por qué? Porque tienen un cargo público e han ingresado por concurso. Ese médico forense, en cualquiera de estos ámbitos, Poder Judicial, Ministerio Público o Ministerio Fiscal o Ministerio de Seguridad o Policía, tiene esta figura de funcionario público. Y esos son los médicos forenses oficiales. El médico forense de oficio o perito de oficio es cuando un caso puntual, la justicia, ahí es solamente la justicia, convoca a un médico, incluso puede no llegar a ser un médico legista, sino de cualquier otra especialidad médica, y como la justicia le interesa la opinión de ese médico, lo convoca como perito. Pero lo convoca solo para ese caso, no como los oficiales que están para todos los casos. El de oficio es para ese caso puntual, porque la justicia, y solamente lo hace la justicia, le interesa la opinión de ese médico, pero ese médico no se le requiere que sea médico legista. Y finalmente está el perito de parte. Y acá, antes de explicar la figura del perito de parte, tengo que explicarle rápidamente cómo es la organización de la justicia en la República Argentina, particularmente en el fuero penal, que es donde se ejerce principalmente la medicina forense. Tengan en cuenta que el fuero penal es el fuero en el cual se administra la justicia de todos los casos de las conductas que se llaman antisociales y antijurídicas. Si una persona, un ciudadano, comete una conducta antisocial o antijurídica, eso va a ser juzgado en un fuero penal. Vamos a dar el ejemplo más simple y más elocuente de esto. Si hay una persona que mató a otra, eso se llama homicidio. El autor de ese homicidio va a ser juzgado por la justicia en el fuero penal. Eso es una conducta antisocial y antijurídica que está escrita en un código que es el Código Penal, donde están las conductas prohibidas hacia los ciudadanos. Entonces, el Código Penal, ¿qué dice?
está prohibido matar a otra persona. Bueno, pero ¿qué pasa si yo lo hago? Si vos no lo haces, va a ser juzgado por el fuero penal. Si sos el responsable de esa muerte, vas a ser condenado y vas a perder la libertad y vas a ir a prisión, que es el término de la pena. Eso es básicamente lo que dice un código penal. ¿Quién administra ese código penal? El fuero penal. ¿Quién juzga eso? Un juez penal. Pero hay solo una parte y la respuesta es no. La justicia, ya después un poco de la Segunda Guerra Mundial, para hacer una rápida revisión de la historia en la humanidad, se replanteó fundamentalmente cómo estaba organizado el fuero penal y de allí se fue actualizando en el orden mundial y en la República Argentina. ¿Y cómo es hoy? Antes se llamaba sistema inquisidor, así se llamaba cómo estaba organizada la justicia en el fuero penal. Hoy se llama sistema acusatorio. Y hay tres partes. Por eso ustedes en las series o a través de los medios de comunicación, cuando leen noticias o a través de las redes que hay un crimen, que hay un delito, van a ver que siempre se dice de las tres partes. Y lo pueden ver hoy, por ejemplo, en el caso Maradona. El caso Maradona, porque hoy se está haciendo el juicio oral, van a tener las tres partes representadas de la organización de justicia en el fuero penal. Por un lado, el que investigó el delito, y ese se llama el fiscal. Por otro lado, si hay acusados, por eso les digo, miren el caso Maradona, los acusados tienen la defensa, los defensores. Y si no, miren también el caso Ángel, este niño de 4 años, que incluso se pasó por todos los medios ayer, cuando tuvo la primera audiencia imputativa. Los probables autores, la madre y su pareja, están acusados, por eso están detenidos, pero tenían un defensor. Esa es la otra parte, la defensa. Y la tercera parte, que por eso les digo el caso Maradona, ustedes lo pueden ver, estas partes, está lo que tienen intereses especiales. Ejemplo, en el caso Maradona, los familiares de Maradona. Y eso se llama querella. Entonces, las tres partes de la organización de la justicia en el fuero penal son la fiscalía, que es la que investiga, la defensa, que es a los probables autores, a quienes los defienden, y la querella, quienes tienen intereses especiales. Esas son las tres partes. Y el juez o el colegio de jueces, se llama colegio cuando hay más de un juez. En el caso Maradona hay tres jueces. Por eso es un colegio de jueces. Pero ¿quién de estas tres partes tiene que investigar y que está directamente relacionado? Los peritos oficiales, esto que estamos viendo acá, los médicos forenses, la medicina forense, los fiscales. Por eso ustedes, en el caso Ángel, van a ver que los medios de comunicación dicen, el fiscal recibió el informe de autopsia. Es porque el médico forense, la medicina forense, tiene que opinar en virtud de lo que le pide la fiscalía. ¿Qué le pide la fiscalía? La fiscalía le pide cuál fue la causa de muerte de Ángel.
Y eso es lo que tiene que responder la medicina forense. ¿Cuál fue la causa de muerte de Ángel? Y esos son los peritos oficiales que tenemos acá en esta diapositiva. Pero veamos el caso Maradona, porque acá lo vamos a ver más representativo, el caso Maradona, donde hay varios médicos implicados como probables autores de la muerte de Maradona. Esos médicos implicados por la muerte de Maradona también en la defensa tienen peritos de parte, lo que estamos viendo acá. Es decir, médicos que van a oficiar como perito de parte, dar su opinión como perito de parte en cuanto al caso. Y ese es el perito que tienen acá en la diapositiva, que actúa para cada una de las partes, para la defensa, para la querella. Y del mismo caso de Maradona, el juez o cualquiera de las partes puede pedir que haya un perito médico de oficio como experto y que también actúe en el juicio como perito de oficio para ese caso que es el caso Maradona. Entonces, acá tenemos todas las figuras, ¿eh?, que la medicina forense puede actuar como perito. Perito oficial, perito de oficio, perito de parte. Según lo que en esta organización de la justicia cada uno cumpla en sus funciones. Pero el perito que en jerarquía dentro de la justicia tiene la mayor son los peritos oficiales. Porque supongamos lo siguiente, para que ustedes se hagan una idea de esta cuestión. Supongamos que acá tenemos tres médicos forenses, uno es perito oficial, el otro perito de oficio y el otro perito de parte. Y supongamos que los tres tienen opiniones distintas. ¿A quién le hace caso la justicia? Tiene que ordenarlos en orden de jerarquía. Y el orden de jerarquía es como ustedes lo tienen acá en esta diapositiva. Es decir, el perito oficial, los médicos forenses, el cuerpo médico forense, son en primer orden. En segundo orden, los peritos de oficio y en tercer orden, los peritos de parte. ¿Por qué? Porque el perito de parte, indudablemente, como la propia palabra lo dice, está convocado por la parte que en esta trilogía tiene su interés. El interés de la fiscalía es condenarlo al autor. El interés de la defensa es que no lo condenen. Y el interés de la querella es que lo condenen, pero que también se tenga en cuenta la familia. Entonces, cada una de las partes tiene intereses distintos. Por lo tanto, el perito de parte, que fue convocado como médico forense desde el punto de vista de la medicina forense, indudablemente que tiene una opinión parcializada. Por eso es de menor jerarquía, porque fue convocado por esa parte. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cuál es la responsabilidad de los peritos, ¿eh? Porque es una responsabilidad bastante compleja, la responsabilidad del médico forense. Y vamos a dividirla en diferentes instancias. Primero, que es el de mayor jerarquía, que es donde se ejerce la medicina forense. Tiene responsabilidad disciplinaria o administrativa. ¿Por qué? Porque él es un funcionario de la justicia. Y por lo tanto, si él
eh, comete un error, la tipificación de ese error a través de su opinión. Por ejemplo, decir que la muerte de Maradona fue producto de la atención médica. Y eso después se demuestra que no fue así. Nada más que para tomar un ejemplo, le cabe la responsabilidad de inobservancia de los deberes inherentes al cumplimiento del proceso judicial. ¿Qué es eso? Pierde su cargo. Lo echan de la justicia. Esta es la responsabilidad disciplinaria o administrativa. No observar los deberes. Su deber ¿eh? es realizar en forma objetiva esa opinión. ¿Qué otra responsabilidad tiene en la medicina forense? La responsabilidad del perito en el ámbito del ejercicio de la profesión liberal, es decir, violando normas jurídicas que regulan el ejercicio de la profesión, o normas éticas, es decir, recuerden que el principio bioético es de la medicina forense de lo justo, del principio de justicia de la bioética, no confundir con la justicia como organismo del Estado que administran las leyes. Pero también tiene responsabilidad civil, porque puede causar un daño con su opinión. Y es una instancia de derecho privado y le puede caber la responsabilidad civil por daños ocasionados por la opinión que él emite al respecto. ¿De acuerdo? Y la responsabilidad penal. ¿Cuál es el delito que puede cometer un médico forense realizando una pericia? Lo que se llama falso testimonio. El falso testimonio significa afirmar una falsedad o negar o callar la verdad. Es decir, no ser objetivo. No ser objetivo. A través de ese informe es lo que se entiende como falso testimonio y le corresponde penas de hasta 4 años. Simplemente para que ustedes tengan una noción de la responsabilidad que tiene el médico forense, la medicina forense, cualquier médico por un juicio por mala praxis, la pena por impericia, imprudencia o negligencia, que es la figura penal por mala praxis, el máximo son 3 años de condena que tiene el Código Penal. Acá es un año más, son 4 años. Es decir, si bien desde el punto de vista de la justicia al perito oficial le da el rango de mayor investidura, es el que tiene mayor jerarquía, también le cabe la mayor responsabilidad por esa jerarquía que le da ser perito oficial o médico forense. Y por lo tanto, el Código Penal le da una condena mayor a una mala praxis, a una condena de cualquier otro médico por el acto médico hacia un paciente. Un año más. Otra de las responsabilidades que tiene el perito es la violación del secreto profesional. Es decir, el médico forense tiene que tener muchísimo cuidado violar el secreto profesional, excepto que hubiera una justa causa. ¿Qué es esto? Y esto es que si yo, como médico forense, he realizado una autopsia
el resultado de esa autopsia solamente lo puedo develar a la justicia, pero no puedo hacer público de esa autopsia, porque si hago público, es decir, vienen los medios de comunicación y me requieren que diga cómo fue el resultado de esa autopsia, puedo violar el secreto profesional. Y esto lo pueden ver ustedes permanentemente en cualquier hecho de los que pasan a través de los medios de comunicación. Si ustedes le prestan atención, va a ver que nunca el médico forense que hizo, por ejemplo, una autopsia, digo esto porque es lo que más se difunde, habla sobre el resultado de esa autopsia. ¿Por qué no habla? No habla porque si no violaría el secreto profesional. Por lo tanto, su informe tiene que ir al juez. Después, si a partir de ahí el juez lo hace público o el fiscal lo hace público, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero no puede el médico forense hacer público ese informe de autopsia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se expresa la medicina forense? A través del informe pericial. Es decir, el informe pericial es siempre por escrito. Siempre por escrito. Pero esa escritura no es sin un protocolo. La escritura del informe pericial de la medicina forense tiene un protocolo de escritura. El protocolo de escritura consta de 6 segmentos que debe contener el documento. El primer segmento que tiene que contener el documento es el proemio. ¿Qué es el proemio? El proemio es la presentación, es decir, es donde se presenta el médico forense, dice cuál es su cargo, relata el ámbito donde hace esa pericia, dice con qué otras personas está acompañado, fija lo que se llama día y hora de realización de esa pericia, y todo eso es la introducción pericial que siempre tiene que hacer y que se llama proemio, y hace referencia a la causa judicial. El proemio, por ejemplo, de una autopsia es fulano de tal, médico forense, constituido en la morgue judicial, la fecha, a las determinada hora, con la participación de los auxiliares, y relata quiénes son el equipo de auxiliares forenses que lo acompañan, y si hay otros médicos, lo pone en el proemio. Continúa diciendo, convocados por orden del juez, del fiscal, en la causa tal, pone el nombre de la causa, hay una clave única de identificación judicial, QUIC se llama, un número determinado, pone ese número determinado y relata cuál va a ser la pericia que va a hacer. Y dice, a los fines de realizar la autopsia a quien en vida era, y ahí identifica el cadáver. Y si participan otros terceros, que no son los que siempre participan, finaliza diciendo en el proemio, estamos solamente en el proemio, con la participación del perito fotógrafo de la policía de investigaciones, del perito en filmación, es decir, si se sacan fotos, si se filman,
y ahí ponen el nombre de todas esas otras personas que forman parte de ese acto. Eso es el proemio. Así es en toda pericia, no solo en la autopsia. Yo di el ejemplo de la autopsia para que ustedes se ubiquen qué implica este segmento de escritura. El segundo segmento se llama antecedentes de autos de interés médico. Ahí el médico forense tiene que escribir todos los antecedentes médicos que hagan a la causa. A la causa, es decir, relaciona todos los antecedentes médicos con la cuestión de orden judicial. Y que a él le interesa escribirlo, los escribe acá. En el segundo bloque son los antecedentes de auto de interés médico. El tercer bloque es si hay exámenes y estudios médicos complementarios, no los que él va a hacer, no lo que el médico forense va a hacer, sino que si vienen exámenes o estudios médicos complementarios, por ejemplo, una tomografía, por ejemplo, una resonancia magnética, por ejemplo, radiografía. Este es el lugar que asienta esos resultados. El cuarto bloque es el más significativo. ¿Por qué? Porque se llama respuesta a los puntos de pericia. Es lo que le pidieron al médico forense que opine. Damos el ejemplo de los casos y vamos a dar el ejemplo de la autopsia. Lo que le pide, en el caso Ángel, ¿qué le pide la justicia al médico forense? La causa de muerte y la hora de la muerte. Esos son los puntos de pericia, lo que pide la justicia. El próximo bloque son las consideraciones médicas. ¿Qué son las consideraciones médicas? Ahí el médico forense puede escribir todo lo que quiera, relacionado con el caso, obviamente, y por la pericia que está haciendo, pero donde él puede hacer referencia acá de la bibliografía. Es decir, si se soporta en bibliografía, si se soporta en publicaciones, si soporta una serie de datos médicos en investigaciones científicas de la medicina y que están publicadas, en este párrafo tiene que escribirla, en las consideraciones médicas. El próximo bloque son las conclusiones médicas. En la conclusión médica, el médico forense tiene que expresar claramente lo que le pidieron. Sigamos con el ejemplo de lo que dijimos, punto de pericia, le pidieron que determine la causa de muerte y la hora de la muerte de Ángel, este niño de 4 años. En las conclusiones médicas, lo único que tiene que escribir es esa conclusión. La causa de muerte es, dos puntos, la hora de la muerte calculada según las técnicas es decir, concretamente lo que le preguntaron. Lo que le preguntó la justicia y que está opinando a través de esta pericia. Y el cierre. Siempre hay un cierre protocolar con salutaciones al fiscal, si es el fiscal el que pidió la pericia, al juez, si es que el juez pidió la pericia, si es la defensa, a la defensa que pidió la pericia, o si es la querella que es la que pidió la pericia. Todos estos ítems tienen que estar presentes en el informe pericial. Y es la forma en que se expresa la medicina forense. En la medicina forense no hay
relato. Es decir, todo tiene que ser por escrito. Y no solo tiene que ser escrito, sino que tiene que estar escrito bajo estos protocolos de escritura, donde debe contener todas estas partes y ser respetadas puntualmente como la hemos detallado acá. Vamos a ver todas las actividades de la medicina forense y lo vamos a llamar como actos periciales. Indudablemente que la pericia más significativa que hace la medicina forense son las autopsias. Ustedes van a ver que cada ítem que yo vaya a poner en estas diapositivas, entre paréntesis, van a encontrar un artículo de una ley. En este caso, la pericia por autopsia es el artículo 165, la sigla lo que significa es el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe. Esa es la ley. Y el artículo 165 es donde está escrito el requerimiento de autopsia, que ya lo vamos a ver ese artículo 165 cuando entremos en el capítulo de autopsias. ¿De acuerdo? Pero siempre todo acto pericial es en base a un artículo de una ley. Es decir, la medicina forense no puede hacer lo que se le ocurre, no puede hacer nada que no esté sustentado en una ley. Tiene que estar sustentado en una ley para hacer el acto médico. En este caso, el acto médico pericial, que es de la medicina forense. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las pericias por autopsia. Pero vamos a ver que otra pericia que hace la medicina forense es de aptitud psicofísica para el proceso. Artículo 109 del nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe. ¿Qué es esto? Esto es cuando hay una persona que es imputada, es decir, puede ser el autor de un hecho, lo que la justicia quiere saber de la medicina es si esa persona puede participar de un proceso judicial. ¿Qué significa esto de que puede participar de un proceso judicial? Significa que la persona, que puede ser el autor de un hecho, comprende y dirige sus acciones, es decir, comprende por qué está en la justicia, comprende por qué se lo imputa de un probable autor de un hecho, no tiene ningún problema de salud mental que le haga o que le impida comprender el proceso judicial, para lo cual necesita un examen médico forense focalizado en las funciones psíquicas de la comprensión y que determinan de que está apto en este sentido y por eso se lo puede llevar a juicio. Esta pericia la hace el médico forense con especialización en la psiquiatría forense. Ustedes van a tener clase con el doctor Emiliano Ávila Castro, que va a hablar de este tema. Ya lo vamos a ver cuáles de estas pericias son las que vamos a focalizar en el desarrollo de esta optativa. Otra pericia que hace la medicina forense es una pericia muy compleja que es por abuso sexual, desde el artículo 119 al 133 del Código Penal. Y ahí tiene que determinarse
una serie de cuestiones cuyo punto culminante es la violación. Pero no siempre hay violación. Hay abusos sexuales sin acceso carnal, sin penetración, que el médico forense tiene que determinar si realmente una persona fue abusada. Y esta es una pericia muy compleja donde la vamos a ver particularmente, como les dije a ustedes, con el doctor con el doctor Sebastián Amú, que es el actual jefe del cuerpo médico forense, con quien ustedes van a hacer lo que quieran voluntariamente, observar autopsias. Pero él es especialista en abuso sexual, particularmente en niños, niñas y adolescentes, ya que él, antes de ingresar a la justicia como médico forense, es el profesor adjunto de nuestra cátedra. Él se desempeñó como médico cirujano pediatra en el Hospital del Niño y era el presidente de el examen de niño, niña y adolescente abusada sexualmente. Por eso tiene una amplia experiencia en ese sentido y va a desarrollar las clases vinculado con ese tema dentro de esta optativa. Otra actividad pericial que se hace en la medicina forense son las pericias por lesiones. Artículo 89, 90 y 91 del Código Penal. ¿Qué es esto? Para que ustedes lo tengan en claro. Supongamos que hay un accidente de tránsito y producto de ese accidente de tránsito hay personas lesionadas. Esas personas lesionadas tienen que ser examinadas por el médico forense. Y estas son la actividad que se hace en estas pericias por lesiones. Algo de este tema lo hemos desarrollado cuando ustedes vieron Injuria, donde hemos tratado los aspectos médico-legales de las lesiones. Por eso, este capítulo, en virtud de que curricularmente lo desarrollamos en Injuria, no lo vamos a tratar acá, en esta optativa. Otra pericia que es muy compleja y que sí la vamos a ver en esta optativa son las pericias psiquiátricas, donde el doctor Emiliano Ávila Castro, que es psiquiatra, es el presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Santa Fe, es docente de nuestra cátedra y es médico forense de la Policía de Investigación, va a relatarles a ustedes el desarrollo de esta pericia, que es muy complejísima desde la psiquiatría. Pero primero quiero que ustedes se hagan una noción de qué es esto del artículo 34 del Código Penal, para que ustedes tengan la idea de por qué es una pericia compleja. Es cuando un delincuente trata de que no va a ir a una cárcel por una condena y lo que alude el delincuente o el abogado defensor de ese delincuente es que tiene una enfermedad psiquiátrica, que cometió el delito, acepta que cometió el delito, pero que ese delito lo cometió por su enfermedad psiquiátrica. Lo que se llama, desde el punto de vista judicial, la comprensión y la dirección de sus actos. Toda persona que comprende y dirige sus actos es responsable por sus actos. Ahora, si no comprende o no dirige sus actos, la responsabilidad está subrogada. ¿Qué significa?
Significa que el delincuente, en lugar de ir a una condena, a una cárcel, va a ir a una institución de rehabilitación psiquiátrica. Y esta es una estrategia, se llama la guerra de la justicia, una chicana que los defensores tratan de lograr para que el condenado no vaya a la cárcel y pueda estar en una institución psiquiátrica o pueda estar libre bajo tratamiento psiquiátrico. Él les va a relatar la complejidad que es hacer esta pericia desde el punto de vista de la medicina forense, pero principalmente el impacto significativo en los delitos. Principalmente esta estrategia la hacen los abogados que defienden a los abusadores. Entonces piensen que una persona que ha abusado, ha violado a otra persona, para no ir a una cárcel, el abogado defensor presenta que tiene una enfermedad psiquiátrica y que por eso no puede ir a una cárcel porque no comprendió ni dirigió sus actos cuando cometió el delito. Pero lo vamos a ver con el doctor Emiliano Vila Castro. Ahí está. Pericia psiquiátrica forense. Pericias por incapacidad y valoración del daño corporal. Esto es para el fuero laboral. Este capítulo, alguna noción ustedes vieron en el área trabajo y tiempo libre, con otro de los docentes de nuestra cátedra, que es el doctor Henares. Por eso no la vamos a ver dentro de esta optativa, porque ya algunas nociones ustedes tienen o han recibido en esa área de trabajo y tiempo libre. Y quienes hagan la optativa Medicina del Trabajo, que es una optativa de nuestra cátedra del segundo semestre, y quieran profundizar el conocimiento de esta pericia, en esa optativa van a profundizar el conocimiento de este tipo de pericias vinculado con el trabajo. Lo mismo sucede con las pericias laborales para determinar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, que es la ley de riesgo de trabajo, donde también algunas nociones desde el punto de vista curricular las han visto en el área trabajo y tiempo libre y que nosotros desde la cátedra la profundizamos en la optativa medicina del trabajo y no en esta que es la optativa medicina forense. Y por último, una pericia que es muy compleja y es vinculada particularmente con la medicina asistencial. Por eso no la vamos a tratar acá, pero para que ustedes tengan una noción, esta actividad de la medicina forense es cuando una persona está condenada, está detenida en un sistema carcelario, es decir, está detenida en prisión y tiene una enfermedad irreversible e incurable. Tomemos un ejemplo para comprender esta pericia, que esa persona, ese criminal condenado, de pronto, cuando está en la cárcel, tiene un cáncer en un estadio terminal. Y por tener esa enfermedad, un cáncer en estadio terminal, la ley, la justicia le permite que en lugar de estar en una cárcel, pueda estar en su domicilio. Pero para lo cual hay que evaluarlo desde el punto de vista médico.
Por eso, con los conocimientos de la medicina, ustedes ya tienen suficiente, van a tener cuando sean médicos, para este tipo de pericias. Es decir, acá lo que hay que examinar es si tiene el cáncer, si ese cáncer está en un estadio terminal, y eso son conocimientos que ustedes los van a tener desde la medicina. No hay nada particular desde la medicina forense. Por eso en la medicina forense ahí lo único que va a aplicar son todos los conocimientos de la medicina asistencial, pero para evaluar si es cierto que esta persona está en un estado terminal y que por eso, en lugar de estar en una cárcel y morir en esa cárcel, tiene la posibilidad de estar en su casa y aunque sea un criminal, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, pasar sus últimos días con la familia. Pero para eso se necesita el conocimiento de la medicina, no un conocimiento especial. Por eso en esta optativa, ¿eh? No solamente la intención es que ustedes se hagan una idea de todo lo que hace la medicina forense, que son todas estas pericias, cada una complejísima, sino que tratar lo que académicamente no está dentro del diseño curricular de la medicina, lo que ustedes se están formando como médicos. Por eso, como algunos de ustedes lo plantearon, el interés de hacer esta optativa es producto de ver temas que no lo van a ver eh, si no hacen esta optativa. Y los temas que quienes no hagan esta optativa no van a ver estos temas dentro de la medicina forense son estos tres que son los que vamos a abordar y de los cuales de estos tres, ustedes dentro del contenido de cada uno de estos temas, eligen el que van a usar para el póster y para la presentación de dicho póster para acreditar esta optativa. Los tres temas eje de esta optativa son la pericia por autopsia, que la van a ver conmigo, y que ya el miércoles que viene comenzamos puntualmente dichas pericias por autopsia, las pericias por abuso sexual, pero no solo el foco puesto en los adultos, sino que particularmente puesto en los niños, niñas y adolescentes, que son el grupo más vulnerable de ser víctima de abuso sexual, que va a ser abordado por el doctor Sebastián Amut, y las pericias psiquiátricas, que como les he dicho a ustedes, son pericias muy complejas, pero no solo complejas por el hecho de realizar esta pericia, sino que porque son estrategias que utilizan quienes defienden a los delincuentes para evitar que el delincuente vaya a la cárcel. Permanentemente se plantea esta cuestión. Pero vamos a ver algo mucho más complejo que lo van a ver con el doctor Emiliano Boila Castro en este sentido. Porque el Código Penal, y a lo mejor alguno de ustedes por ahí escuchó la noticia o leyó algo en los medios de comunicación o en las redes, de que se postula eh, el desarrollo de un nuevo Código Penal en la República Argentina. ¿Por qué? Porque ya tiene muchos años este Código Penal. Entonces, hay muchas cuestiones escritas en el Código Penal que no representan la realidad social del día de hoy y que tienen que ayornarse a lo que sucede socialmente hoy. ¿Por qué? Y voy a dar un ejemplo para que ustedes comprendan la complejidad de esta pericia. Supongamos que una persona
está intoxicada por alcohol y drogas, drogas de abuso, obviamente, y comete un delito. Esa persona, en el momento que está intoxicada por el alcohol y la droga, si le hacemos una pericia psiquiátrica en ese momento, alcoholizada e intoxicada por drogas de abuso, vamos a ver que toda la técnica nos va a dar de que no comprendió ni dirigió sus actos. Por lo tanto, no va a ser condenado a ir a una cárcel por el delito que cometió. Pareciera que esto no sería complejo, como lo estoy relatando. Pero ¿dónde está la complejidad? La complejidad está en que si esa persona cometió ese delito en un estado de intoxicación alcohólica y por drogas, no es revisado al momento que comete el delito. Eso es una figura en la justicia que se llama infraganti, es agarrar justo a la persona cuando cometió el delito. Eso es una utopía, no existe. Al contrario, lo más probable que esa persona que fue el autor de ese delito, después de pasado varios días, y a veces semanas, otras veces meses y a veces años, recién la justicia lo detiene. Y aparece esta cuestión. Aparece que el abogado defensor dice, esta persona cuando cometió el delito estaba intoxicada por alcohol y drogas, con drogas de abuso, y por eso no comprendía ni dirigía los actos. Por lo tanto, en lugar de ir a una cárcel, tiene que ir a un instituto psiquiátrico o hacer tratamiento psiquiátrico ambulatorio. Hoy, que es revisada esa persona, ya no tiene más el alcohol en sangre, ni las drogas en sangre. Hoy no tiene absolutamente nada, como cuando teóricamente estuvo intoxicado. Entonces, ¿cómo retrotraerse, cómo hacer esa pericia para ver si es cierto que eso así fue? Esa es la complejidad que tiene esta pericia. Porque esto no sería así, ni complejo, ni difícil desde el punto de vista de la medicina forense, si en el momento que comete el hecho, le tomamos muestra de sangre, vemos que está intoxicado por alcohol, vemos que está intoxicado por droga, y se daría esta circunstancia. Eso no existe. Es imposible. Por lo tanto, pasado el tiempo, ya no tengo más los indicadores biológicos en la sangre, el metabolito del alcohol, los metabolitos de la droga de abuso, ni en orina, y me preguntan a mí como médico forense y desde la psiquiatría forense si al momento en que sucedió el delito, esta persona pudo haber estado intoxicado por alcohol o por droga. Es ahí la complejidad de este tipo de pericia que van a ver cómo se resuelve cuando el doctor Emiliano Ávila Castro desarrolle este tema. Estos son los tres ejes que vamos a transitar en esta optativa. Bien, quedan unos Recording minutos stopped. para ver si queda alguna pregunta, tanto de la organización de la optativa como de esta introducción para que ustedes se hagan un panorama global y cuáles son los ejes que vamos a atravesar para ya directamente comenzar la próxima clase exclusivamente con autopsias. Después va a venir el doctor Sebastián Amud
con abuso sexual, violencia y abuso en niños, niñas y adolescentes, y luego el doctor Emiliano Vila Castro con pericias psiquiátricas. Son los tres ejes de la optativa, que son contenidos temáticos que no se ven en la carrera de medicina y que la van a ver solamente quienes participan de esta optativa. ¿No hay preguntas? Bien, Profe, ¿cómo andás? sí. Yo no tengo una pregunta sobre lo que está en la clase, sino que tuve que entrar un